4 mitos y verdades del Arca de Noé. ¿Es posible que el arca haya existido en algún lugar del mundo? ¿Qué nos dice la ciencia sobre la historia del Arca de Noé? Quédate hasta el final para descubrir si los descubrimientos recientes podrían cambiar tu visión sobre el Arca de Noé. Primer mito. Tal vez hayas escuchado que el Arca de Noé fue encontrada en el monte Ararat, pero esto es un mito. A lo largo de los años, muchas expediciones han buscado el arca en esta montaña ubicada en Turquía, ya que según la Biblia, allí fue donde se detuvo después del diluvio. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia arqueológica que confirme que el arca realmente esté allí, o que haya sido descubierta en cualquier otro lugar. La idea de que el arca fue encontrada se basa en rumores y afirmaciones no verificadas, a menudo impulsadas por fotografías o relatos que no han podido ser corroborados científicamente. Además, el monte Ararat es una región extensa y de difícil acceso, lo que complica aún más las investigaciones. Es importante recordar que muchas historias antiguas como la del Arca de Noé pueden tener un significado simbólico más que literal. Aunque la búsqueda del arca continúa fascinando a muchas personas, la falta de pruebas concretas nos invita a mantener una mente abierta y a considerar la historia desde diferentes perspectivas. Realidad. No existe evidencia arqueológica concluyente que confirme su descubrimiento en ese lugar. Segundo mito. Quizás hayas escuchado que el Arca de Noé llevaba una pareja de cada especie animal del mundo, pero esto es un mito. Si lo piensas, sería casi imposible reunir a todos los animales del planeta en un solo barco, considerando la enorme diversidad de especies que existen. Además, el espacio necesario para albergar, alimentar y cuidar a tantos animales sería inmenso. La historia del arca, como se cuenta en la Biblia, probablemente no se refiere a todas las especies del mundo, sino más bien a los animales conocidos por la gente de esa época y región. También es importante recordar que muchas historias antiguas tienen un significado simbólico y no deben interpretarse de manera literal. El relato del Arca de Noé puede ser visto como una enseñanza sobre la preservación de la vida y la importancia de cuidar nuestro entorno. Aunque la imagen de un arca llena de animales es poderosa y ha inspirado a muchas generaciones, es poco probable que haya ocurrido tal como se describe. Lo importante es entender el mensaje detrás de la historia. Realidad. Logísticamente, sería imposible albergar a todas las especies conocidas en un solo barco de tamaño razonable. Tercer mito. Es posible que hayas escuchado que la historia del Arca de Noé es un relato histórico exacto, pero en realidad esto es un mito. La narrativa del Arca es un cuento antiguo que forma parte de la tradición religiosa y cultural de muchas sociedades. Aunque se encuentra en la Biblia, no hay evidencia histórica o arqueológica que confirme que el evento ocurrió tal como se describe. La historia del arca comparte similitudes con otros relatos de inundaciones en diferentes culturas, como la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, lo que sugiere que estas historias pueden haber surgido de experiencias comunes de inundaciones locales en el pasado. La intención de estos relatos podría ser más simbólica que literal, transmitiendo lecciones sobre la obediencia, la moralidad y la preservación de la vida. En el caso del Arca de Noé, el relato destaca la importancia de seguir las instrucciones divinas y cuidar de todas las criaturas. La idea de un diluvio universal y un arca que salva a la humanidad y a los animales es poderosa, pero es probable que haya sido concebida para enseñar valores y no como un registro histórico exacto. Es importante abordar estos relatos con una mente abierta, comprendiendo que, aunque puedan no ser literalmente ciertos, tienen un valor significativo en términos de las enseñanzas y principios que transmiten. La historia del arca puede inspirarte a reflexionar sobre cómo cuidamos nuestro mundo y a las criaturas que lo habitan, recordándonos la importancia de la responsabilidad y la compasión. Realidad. Muchos consideran la historia del arca como un relato simbólico o mitológico. Cuarto, verdad. La historia del Arca de Noé es un relato que ha capturado la imaginación de muchas culturas y religiones a lo largo de los siglos, aunque es más conocida por su aparición en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis. Este relato también se encuentra en otras tradiciones religiosas y mitológicas, lo que demuestra su impacto universal. En la tradición judeocristiana, la historia del Arca de Noé es una parte fundamental de la narrativa bíblica.
Según este relato, Dios decide enviar un gran diluvio para purificar la tierra debido a la maldad de la humanidad. Sin embargo, escoge a Noé, un hombre justo, para construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Este relato no solo habla de la destrucción, sino también de la esperanza y la renovación, ya que después del diluvio, Dios promete no volver a destruir la tierra con agua, simbolizado por el arco iris. En el Islam, la historia de Noé, Nu en árabe, también es significativa y se menciona en varios capítulos del Corán. Aunque los detalles varían ligeramente, el núcleo del relato es similar. Noé es un profeta enviado por Dios para advertir a su pueblo sobre un castigo inminente debido a su comportamiento corrupto. A pesar de sus advertencias, la mayoría de la gente no le cree, y solo un pequeño grupo de fieles, junto con los animales, se salva en el arca. Esta versión también enfatiza temas de fe, obediencia y la misericordia divina. Más allá de las religiones abrahámicas, encontramos relatos de grandes inundaciones en otras culturas antiguas. En la mitología mesopotámica, la epopeya de Gilgamesh contiene una historia similar de un diluvio. En esta narrativa, los dioses deciden enviar una inundación para destruir a la humanidad. Pero Utnapishtim, un personaje parecido a Noé, recibe instrucciones de construir un barco para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales. Las similitudes entre esta historia y la del Arca de Noé sugieren que tales relatos podrían haber surgido de experiencias comunes de inundaciones catastróficas en la región. En la mitología hindú también existe un relato de un gran diluvio. La historia de Manu, el primer hombre, incluye una advertencia divina sobre una inundación que destruirá el mundo. Manu construye un barco y con la ayuda de un pez, que es una encarnación del dios Vishnu, logra salvarse junto con los sabios y las semillas de todas las plantas. Este relato, aunque diferente en muchos aspectos, también comparte el tema de la salvación a través de la intervención divina. Estos relatos de diluvios en diversas culturas reflejan preocupaciones comunes de la humanidad antigua sobre la supervivencia y la relación con lo divino. Las similitudes entre estas historias podrían deberse a la transmisión cultural entre civilizaciones o a eventos históricos reales que inspiraron relatos de inundaciones. Independientemente de su origen, estos cuentos han servido para transmitir importantes lecciones morales y espirituales. La presencia de la historia del Arca de Noé y relatos similares en múltiples culturas y religiones destacan su poder como una narrativa universal. Nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la obediencia y la fe y la posibilidad de un nuevo comienzo. Al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre cómo las diferentes culturas han interpretado y adaptado estos temas según sus propias creencias y experiencias. En última instancia, la historia del Arca de Noé sigue siendo relevante hoy en día, no solo como un relato religioso, sino también como una fuente de inspiración y reflexión sobre nuestra relación con el mundo y lo divino. Realidad. Relatos similares al del Arca de Noé se encuentran en diferentes culturas, lo que sugiere un origen común o una transmisión cultural de mitos de inundaciones. Dato extra. Un mito interesante es el relato del cuervo y la paloma. Según esta historia, después de que el diluvio comenzó a disminuir, Noé envió primero un cuervo para ver si las aguas habían retrocedido completamente. Sin embargo, el cuervo no regresó al arca. En algunas versiones del mito, se dice que el cuervo se distrajo con los cadáveres flotantes y no cumplió con su misión. Luego, Noé envió una paloma, que regresó al arca sin encontrar un lugar donde posarse. 7 días después, Noé envió nuevamente a la paloma, y esta vez regresó con una rama de olivo en su pico, lo que indicaba que las aguas habían bajado y que la tierra estaba comenzando a aparecer nuevamente. Finalmente, cuando Noé envió a la paloma por tercera vez, ya no regresó, lo que significaba que había encontrado un lugar para establecerse. Este mito del cuervo y la paloma se ha interpretado de diversas maneras. La paloma, con la rama de olivo, se ha convertido en un símbolo universal de paz y esperanza. La historia también resalta temas de perseverancia y fe, mostrando cómo Noé continuó buscando señales de tierra firme y renovación después del diluvio. Este relato complementa la narrativa principal del Arca de Noé y añade una capa adicional de simbolismo y significado.
¿Conoces alguna otra historia de diluvios en diferentes mitologías que te gustaría compartir? Coméntame, te estaré leyendo. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Mira alguno de estos videos que te sugiero en pantalla, estoy seguro que te sorprenderán.